Bueno, pues hermanos, vamos a estar un tiempo, varias noches aquí compartiendo la verdad de la palabra en torno a temas que tienen que ver con la familia y temas que tienen que ver también con nuestra vida espiritual, que sin duda alguna lo que nosotros somos espiritualmente se manifiesta para bien o para mal en lo que es nuestra familia. Así que permítanme orar en esta ocasión por el tiempo que tenemos por delante y entregarle este tiempo a nuestro Señor y que nos dé comprensión de lo que vamos a compartir. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia sabiendo que estar en ella es un privilegio inmerecido, pero que por Cristo, por su sacrificio en la cruz, Él nos ha dado acceso confiado al trono de la gracia. Así que venimos, Señor, como hijos confiados de que Cristo abrió el trono para nosotros. Ahora, Señor, necesitados de ti, necesitados para exponer tu verdad de una manera precisa y fiel, pero también necesitados de que tú hagas una obra en la mente y en el corazón de los que escuchan, de tal manera que no solamente haya disposición, o más bien no solamente haya comprensión, sino disposición a obedecer. Señor, que esta sea una charla, exposición, mensaje, como le querramos llamar, que tenga un efecto duradero en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como le decía a mi esposa, nosotros estamos como que nos sentimos que escapamos del verano dominicano. Y nos hemos refugiado aquí en esta neverita que ustedes tienen en estos días. Nosotros decimos en República Dominicana que tenemos dos estaciones en el año, verano e invierno. Porque todo el año es una temperatura, o sea, nuestra temperatura ronda todo el año entre 23 grados y 33 grados, con mucha humedad. Entonces allá todo el año, en pleno verano, en pleno invierno, nosotros tenemos la tierra llena de turistas que vienen del norte a nuestras playas, en pleno invierno nuestro, a bañarse en las playas y la temperatura del agua es 27, 28 grados, o sea, es como un jacuzzi caliente. Pero nada, estamos agradecidos de estar aquí entre ustedes. Como les dije, les mando saludos de nuestra iglesia, de parte de la Iglesia Bautista Internacional, y compartiendo con ustedes lo que el Señor ha hecho a través del tiempo en nosotros y lo que hemos podido ver en su palabra. Yo quisiera, por lo menos en la exposición de hoy, que ustedes entendieran que yo lo que quiero hacer es un recorrido por algunos pasajes fundamentales de la palabra que tienen que ver con la familia, sobre todo con la institución del matrimonio y la familia en el Génesis. Y en ese recorrido ir extrayendo algunas lecciones, ir sacando, exprimiendo el pasaje para ver qué nos dice en cuanto a la familia, en cuanto a su importancia, en cuanto a su funcionamiento. Esa es la idea de la noche de hoy. Y quiero empezar con una especie de analogía de por qué queremos hacer eso. Algunos de ustedes que les gustan los deportes saben que cuando un equipo, estoy hablando de los deportes, cuando un equipo o un atleta no logra los resultados esperados, se le dice, ya sea su coach o su entrenador le dice, hay que volver a los fundamentos, hay que volver a los fundamentos. Es decir, hay que enfocarse en los principios básicos del juego, lo que no puede faltar en el juego para que tenga los resultados esperados. Y alguno de esos fundamentos, dependiendo del deporte, puede ser la postura del cuerpo, el control del balón, la comunicación en el equipo, tenemos que hablar, o el enfoque mental. El punto es que cuando un equipo, un atleta no tiene lo que quiere, se le propone entonces, vuelve a los fundamentos, a lo que es más importante en esta disciplina. Y la razón de ese llamado es que muchas veces la presión de un juego, o el deseo de brillar de un jugador, o la impaciencia por terminar el partido, lo hace distraerse y olvidar lo que tiene que tener en cuenta. Y se olvida de los fundamentos, y por eso fracasa. Y si nosotros le damos una mirada detenida a nuestra generación y a los resultados que estamos obteniendo como generación, yo creo que estamos perdiendo el partido. Estamos perdiendo nuestra generación.
Nosotros somos parte de una generación, vuelvo y digo la palabra generación, valga la redundancia, que apoyada por resultados y estudios sociológicos, psicológicos, sociales, y no voy a dar todas las fuentes, pero se caracteriza por lo siguiente. Y no quiero con esto que quedemos con una nota pesimista, porque en Cristo, y si nos refugiamos en Dios, siempre hay esperanza. Pero lo que dicen los estudios de los que analizan la sociedad, nos dicen que esta es una generación individualista, narcisista y rebelde, que quiere lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Es una generación que no confía en las instituciones, ni confía en el gobierno, ni confía en la educación, ni confía en los sistemas judiciales, ni confía en la iglesia. Es una generación tecnológicamente conectada, pero sin relaciones profundas, lo cual resulta como una paradoja, porque se supone que las famosas redes sociales debieron conectarnos, y cuando uno ve lo que ha pasado con las redes sociales y su efecto social, lo que ha hecho es todo lo contrario a lo que fue el propósito inicial. Por eso yo le denomino las redes antisociales. Es una generación entonces también adicta a las pantallas, adicta a las drogas, adicta a los videojuegos, adicto a los hobbies, adicta a los deportes, sobreenfocada en la apariencia externa y en procura desmedida de dinero y fama. Sus ídolos, la gente que esta generación mira, admira, aplaude, no son gente profunda. Es gente frívola, divertida, sin sustancia. Es una generación, y todo esto lo estoy diciendo, es una síntesis de múltiples estudios sociales en este sentido. Es una generación dividida, políticamente polarizada, conflictiva, quejumbrosa, que quiere que se elimine. Y esa es la generación en la que nosotros estamos. Y nosotros podemos seguir hablando de esta generación en esos términos. Quizás podemos decir algunas cosas positivas, porque hay algunas cosas positivas, pero como yo me quiero enfocar en que verdaderamente yo creo que estamos perdiendo el partido, mi propuesta es: tenemos que enfocarnos en los fundamentos de la sociedad. Y el fundamento de la sociedad, según la palabra de Dios, es la familia. Tenemos que volver a los fundamentos, donde se supone que se apoya toda la estructura de funcionamiento social y mundial. Y por eso nosotros estamos aquí. No tengo la menor duda de que si nosotros viéramos la familia como Dios la ve, si le diéramos la importancia que Dios le da y nos ajustáramos al funcionamiento que Dios ordena en su palabra, los resultados de nuestra generación serían otros totalmente diferentes. No tengo la menor duda de ello. Y como les decía, por eso nosotros estamos aquí, para volver a los fundamentos de lo que es una familia según Dios. Y ojo, no asumamos que estamos bien. No pensemos que nosotros no necesitamos eso, que eso es para otros. Si nosotros vamos a crecer y a mejorar, tenemos que considerar la posibilidad de que quizás tú y yo no estemos jugando tan bien como pensamos. Que quizás tú y yo también hemos olvidado algunos de los fundamentos y nos hemos desviado. Y que no te pase como me pasó en una ocasión, bueno, me ha pasado en otras ocasiones, pero yo soy jugador de tenis, lo juego como disciplina deportiva para mantener mi salud, para mantener la forma y para conectar con mis hijos. Tiene múltiples beneficios. Entonces yo juego tenis. Hace unos años, con un entrenador que tenemos y usamos ocasionalmente, el entrenador me estaba diciendo algo de mis golpes. El tenis es un juego muy técnico que requiere mucha postura, que requiere mucha precisión, que requiere una posición de la raqueta. Él me estaba diciendo algo que yo no entendía. Yo decía, no, pero es que no puede ser, tú me estás diciendo algo que yo no me veo así. Entonces él me filmó, me grabó con un celular, me dijo, a ver, yo pensaba que yo estaba haciendo un movimiento perfecto. Yo pensaba que yo estaba... Y cuando me presentó lo que yo estaba haciendo, yo me sentía avergonzado. Yo dije, qué desastre, qué feo.
Qué feo me veo. Cuando yo pensaba que estaba jugando bien. Y eso nos pasa en la vida, con frecuencia. A veces nosotros pensamos que estamos jugando bien como esposos, como padres, que estamos haciendo nuestro rol, llevando a cabo las cosas como corresponde, pero cuando nos abrimos a la posibilidad de que no necesariamente estamos haciendo la cosa bien, cuando bajamos un poquito nuestro orgullo y permitimos que la humildad nos gobierne en lugar del orgullo y escuchamos la opinión de otros y la crítica de otros, aunque sea hecha de mala manera, pero si aceptamos la posibilidad de que puede ser que estemos equivocados o no haciendo las cosas muy bien, comenzamos a crecer y a mejorar. Entonces yo quisiera que todos nos pusiéramos en esa postura a lo largo de hoy, de mañana y de pasado, que consideremos nuestras vidas, cómo estamos haciendo las cosas y que entonces revisemos los fundamentos de cómo estamos nosotros haciendo familia, para que entonces nuestras familias puedan ser lo que se supone que sean a la luz de la palabra de Dios. Vamos en ese sentido a iniciar nuestra exposición que hemos titulado Creada por Dios, la familia creada por Dios, dañada por el pecado. Y comencemos entonces bien al principio, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, un pasaje fundamental para nosotros entender muchas cosas acerca de lo que nosotros somos y también de lo que es la familia hasta cierto punto. Génesis 1, versículos 26 y 27, un pasaje muy conocido, y de hecho todos los pasajes que voy a presentar hoy, casi sin excepción, si mal no recuerdo, son todos muy conocidos. Pero como les digo, queremos hacer un ejercicio de extraer las enseñanzas en la medida que caminamos por ellos. Génesis 1, 26 y 27, y dijo Dios, hagamos al hombre, o al ser humano, traduce la Nueva Traducción Viviente, al ser humano, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahí nos vamos a detener. Algunas cosas que son importantes para luego ir como construyendo nuestra idea de lo que es una familia según Dios. Aquí está la creación del ser humano. Se nos dice que ambos, el ser humano, varón y hembra, en sus dos géneros, en sus dos únicos géneros, según la palabra de Dios, han sido creados ambos a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer llevan impresos la imagen y semejanza de Dios. El concepto de imagen y semejanza brevemente implica que nosotros somos en un sentido semejantes a Dios. En muchos aspectos nosotros nos parecemos a Dios. No es que somos Dios, pero nos parecemos a Dios. Tenemos capacidades, facultades similares a las que Dios tiene. Primero nos podemos relacionar en un plano espiritual, algo que los animales no hacen. Nos podemos comunicar de una manera inteligente. Tenemos imaginación, tenemos pensamiento abstracto, tenemos una creatividad. Podemos comunicarnos con unos niveles de profundidad que ningún otro ser de la creación lo puede hacer. Y todas esas son cosas semejantes a Dios. Pero nosotros somos creados a imagen y semejanza, semejantes y a imagen de Dios. Y somos imagen en el sentido de que nosotros aquí en la tierra somos los representantes de Dios. Gobernamos como Dios gobierna. Somos los señores de la creación por delegación de Dios. Dios nos dijo, sometan la tierra, gobiernen la tierra en nombre de Él. Obviamente Él es el gobernante último, pero es delegado por Él que nosotros gobernamos la tierra. Entonces, en ese sentido somos imagen y semejanza de Dios. Pero noten que el texto es enfático y dice que nosotros fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Lo cual eso le otorga al hombre y a la mujer el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios, no importa si somos hombres o somos mujeres. Para Dios nuestro valor es el mismo. No estoy hablando de roles, estoy hablando de valor.
el valor que tiene una mujer y el valor que tiene un hombre delante de Dios es el mismo, porque ambos llevamos en nosotros su imagen y su semejanza. Entonces inmediatamente a los dos, al hombre y a la mujer, se les da la orden: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, gobiernenla, sojúzguenla, dicen nuestras traducciones. Eso es lo que se conoce, los teólogos lo conocen como el mandato cultural. Sojuzguen, gobiernen la tierra, creen civilizaciones, creen cultura, ocupen la tierra. Eso es lo que implica ese mandato. Implica muchas cosas, no tengo el tiempo para expandirlo todo, pero a los dos, al hombre y a la mujer, se les dice que la sometan. Y eso entonces, ¿cómo va a ser posible? Bueno, el hombre y la mujer tienen que formar familias, de donde de esas familias saldrán los hombres que gobernarán y sojuzgarán y dominarán la tierra. Es de ahí que se paren los que hacen sociedad, es de las familias que se paren de donde hacen lo que hacen sociedad. En otras palabras, aquellas personas o individuos que posteriormente constituirán la sociedad son formados o deformados en el seno del hogar. Esa es la realidad. Las familias no están mal porque la sociedad está mal. La sociedad está mal porque las familias están mal. Es a la inversa. Mucha gente lo entiende al revés. Si las familias estuviesen arrojando individuos que estuviesen sanos, emocionalmente estables, existencialmente claros, espiritualmente enfocados, la sociedad fuera otra. No es al revés. Es cierto que puede haber ocasiones en que la sociedad tenga una mala influencia sobre un muchacho, sobre un joven, sí, pero en general el problema de la sociedad es que las familias están catapultando muchachos que no están bien en muchos aspectos. Y no sería exagerado entonces afirmar que la familia, sin duda, es el fundamento de la sociedad, partiendo de ese pasaje que acabamos de decir. Entonces, dicho eso, creado el hombre y la mujer, al igual, con imagen y semejanza de Dios, creados los dos con igual valor y dignidad, se les da la orden de que gobiernen la sociedad, y eso lo hacen las familias, arrojando personas a la sociedad que gobiernen la sociedad. Posteriormente, en Génesis 2, se nos da un poco más de detalle de cómo fue que ocurrió la maravillosa creación de la mujer. Quiero ir por parte con ustedes. Vayamos a Génesis 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18 al 26. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y ahora voy a saltar unos versículos y voy a irme al versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Este es un relato fascinante, lleno de detalles, con el potencial de cambiar nuestra perspectiva de lo que es una mujer, pero que lamentablemente, con la rapidez que habitualmente uno lee, uno no se percata de estos detalles de valor y significado. En todo el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios describe que está creando toda la creación, Él lo divide por etapas, por días, dice Génesis 1. Luego que Él termina cada etapa, cada día de creación, Dios sella: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. 6 veces se dice en el libro, 5 veces en Génesis 1 se dice que vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. No obstante, esta es la primera vez, no sé si notaron, en el versículo 18, y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y esta soledad que Dios percibe del hombre, esta
ausencia de compañera que Dios percibe del hombre, hace notar que falta algo. Dios entonces se propone, fíjense que Dios se dice a sí mismo: le haré ayuda idónea al hombre. Y esta ayuda idónea que Dios confecciona, porque eso es lo que la palabra en el original significa, le haré, le confeccionaré una ayuda idónea al hombre. Usa una palabra especial para ello, pero no solamente eso. Dios, a diferencia del resto de la creación, no sé si notaron, pero en el versículo 19 dice que el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo. En el caso de Eva, no usó tierra como usó con Adán, como usó con todo animal del campo. Usa el único ser vivo que fue creado a partir de tejido vivo, específicamente del hombre, fue la mujer. Contrario a lo que dicen los detractores de la Biblia, los críticos de la Biblia, de que este es un procedimiento denigrante, que la mujer fuera sacada de la costilla del hombre, lo que Dios quiso comunicar fue totalmente diferente a lo que se dice de eso. Lo que Dios quiso comunicar fue claramente que el hombre debe ver a su mujer como parte de sí mismo. Lo que Dios quiso comunicar fue conexión, intimidad, y Adán se llevó ese mensaje. ¿Dónde vemos que Adán se llevó ese mensaje? Porque cuando Dios le presenta a su mujer, ¿qué es lo que Adán responde? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahí se entiende, en el original se entiende, es un poema. O sea, lo que generó en el hombre la primera vez que el hombre vio a su mujer fue poesía, una reacción poética. Y la parte final, ella será llamada mujer, Ish, porque del hombre, Isha, ella será llamada Isha porque de Ish fue tomada, rima, Isha. La Reina Valera, traducción Reina Valera dice: ella será llamada varona porque del varón o del hombre fue tomada. Ahí coincide un poco más la traducción, pero en esta traducción que yo tengo dice mujer porque del hombre fue tomada. Entonces noten que contrario a lo que se piensa, el proceso de creación de la mujer indica que la mujer es colocada en un lugar especial en relación con su marido, en relación con su esposo. Este es un ser especial y Dios le quiso comunicar al hombre: este ser que yo estoy creando para ti, que yo confeccioné para ti, es un ser que debe estar muy cerca de tu corazón, muy cerca de tus emociones. Es un ser que yo creé para que esté paralelamente de frente contigo. El hecho de que la mujer sea ayuda tampoco la denigra. Si bien es cierto, es otro rol, no es un rol inferior. El hecho de que la mujer sea ayuda del hombre no indica que la mujer es inferior al hombre, sino que el hombre necesita ayuda. El hombre necesita ayuda para hacer lo que Dios le ha asignado. Y entonces, como les decía, Adán se llevó ese mensaje y dice que esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Matthew Henry, el escritor puritano, usa una expresión que le he citado en otras ocasiones y es algo poético también. Dice: la mujer no fue sacada de la cabeza del hombre para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, junto a su corazón para ser amada. Yo creo que él puso en palabras lo que probablemente Dios quiso decir, que no lo dijo explícitamente en el pasaje, pero eso es lo que implica el hecho de que la mujer fue creada a partir del tejido de Adán. Ella era parte de él. De hecho, Pablo más adelante le dice a los efesios: el que cuida a su mujer a sí mismo se cuida. La coherencia de la palabra. La tercera entonces observación, ya vimos la creación del ser humano y sus implicaciones, la creación de la mujer y sus implicaciones. Ahora la creación del matrimonio, la institución del matrimonio, Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un versículo muy conocido, muchos lo podemos citar de memoria, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Noten
en la frase conectora, por tanto. Por tanto viene después del poema de Adán. Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella es la varona porque del varón fue tomada. Por tanto, como eso es así, como la mujer es parte del hombre en el matrimonio, por tanto, ya el hombre dejará a su padre y a su madre y se fundirá, en el original dice, se unirá, se fundirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. La relación matrimonial, si se pueden notar, se pueden fijar en este pasaje, es prioritaria por encima de cualquier otra relación, incluyendo la paterno-materna. Yo dejo padre y madre y me fundo con mi mujer. Es la única relación que un ser humano tiene, según Dios, con la que yo soy uno con otra persona. No lo soy con mis padres, no lo soy con mis hijos, no lo soy con mis hermanos. La única relación que produce uno de dos, y ahí se violan las matemáticas, el único sitio donde la matemática 1 más 1 es 1. Ahí la matemática se violenta, porque Dios lo considera uno, se funden en uno. Esa fue la razón por la que en un momento dado a Cristo le preguntaron, en Mateo 19, le hicieron esta pregunta: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? En esa época había dos escuelas de pensamiento, de dos rabinos. ¿Se escucha bien? Yo siento que cambió para bien o cambió, sigue escuchándose bien. Okay. Los dos rabinos, uno decía que no se podía el hombre divorciar por ningún motivo, que el matrimonio era inviolable, irrompible, no importa lo que pasara. En la otra escuela decía no, que el hombre podía dejar a su mujer por cualquier motivo. Imagínense ustedes cuál era la escuela más popular. La que uno podía... Y hay registros de hombres que se divorciaron de su mujer porque le quemó la comida. Se divorciaron de su mujer. Vinieron donde Jesús, como era típico, los maestros de la ley, los fariseos, y le preguntaron, hicieron esta pregunta capciosa, porque si él decía que no, entonces no iba a ser popular su respuesta. Si él decía que sí, iban a decir que él era un liberal. Entonces lo pusieron entre dos, pero Jesús entonces, usando la sabiduría que le caracterizaba, hace referencia. Ustedes no oyeron que desde el principio se dijo que dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. Esa fue la intención de Dios desde el principio, de que esto fuera así. Y le agrega entonces algo que decimos en las bodas, le agrega esta frase: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué lección tenemos nosotros ahí? Cuando un hombre y una mujer se casan, no importa si lo hacen frente a un pastor, frente a un sacerdote o frente a un juez, Dios reconoce esa unión. Dios reconoce esa unión. La unión matrimonial es una unión solemne delante de Dios. Dios hace de dos uno. Increíblemente, yo sé que quizás lo que dije puede resultar, y lo podemos debatir, el matrimonio es una institución solemne y esa es la visión que se nos da aquí. ¿Por qué es tan solemne? ¿Por qué Dios lo considera tan solemne y tan grande? Por lo que simboliza. Por lo que simboliza. Pablo nos dice en Efesios 5:32 que la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio simboliza de manera misteriosa la unión de Cristo con su iglesia. Es que el matrimonio representa una realidad muy elevada, mucho más, nos trasciende al ser humano. Por lo tanto, lo que el matrimonio es lo que se supone que es la iglesia y Cristo en su dinámica. De hecho, si nosotros leemos Efesios 5 del versículo 22 en adelante hasta el 32, donde Pablo habla que la mujer se someta al marido, luego le dice al marido que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Esa dinámica, él hace alusión a esto. Miren cómo dice, la mujer, se le dice a la mujer: sométete a tu esposo como la iglesia a Cristo. La mujer dice: oye, eso es difícil. Y esto, a veces es difícil esto. Hombre, ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia.
¿Cuál es más difícil de los dos? Y se entregó a sí mismo por ella. Pablo, como le dije hace un momentito, le dice al hombre que debe cuidar a su esposa como lo hace con su propio cuerpo, haciéndose eco de Adán cuando dice: este hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¡Wow! Entonces el matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio tiene debemos tener del matrimonio un alto concepto. No es lo que la generación moderna plantea y cree. Pero entonces, si seguimos el relato del Génesis, ya hemos visto, ¿verdad?, la creación del hombre, la creación de la mujer, la institución del matrimonio. En el punto 4, como cuarto aspecto, veamos también cómo eran las cosas en el momento en que se creó el matrimonio. Y aunque no lo crean, en el momento de la creación todo era, entre el hombre y la mujer, increíblemente armónico. Armónico. Todo fluía. Génesis 2:25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Nosotros leemos ese versículo y como que nos ruborizamos un poquito. Pero este pasaje comunica algo. Estaban primero literalmente desnudos, no tenían ropa, pero también estaban emocionalmente y espiritualmente desnudos, expuestos, porque no había nada que esconder, no había nada que los avergonzara. Esta expresión de que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban apunta a la inocencia del momento, a la transparencia que había en la primera pareja, a la libertad de conflicto, a la armonía que existía. No hay nada que esconder, no hay nada entre nosotros. Nada que nos impida llevarnos bien. Debemos suponer que Adán y Eva interactuaban en su día a día, en sus tareas diarias de sustento, de trabajo, de labranza, porque eso era parte de la creación antes de la caída en pecado. Adán trabajaba, Eva trabajaba, y lo hacían con destreza, lo hacían con sabiduría, se trataban con ternura, con sensibilidad, con confianza entre ellos, con devoción a Dios. Esa era lo que primaba en la primera relación antes del pecado. La familia creada por Dios, creados ambos a imagen de Dios. La mujer creada en un proceso especial para dar a entender al hombre que ella es un tesoro, un regalo para él. A mí me encanta la expresión que Dios trajo la mujer a su marido. O sea, no sé si ustedes tienen así, o le ha pasado a ustedes, conocen a alguien así, que un buen amigo te trae, te presenta a tu futura novia y esposa, ¿verdad? Entonces ese amigo uno lo tiene en alta estima siempre, o no sé si en alta estima, porque depende del caso. Pero me imagino Dios introduciéndole, presentándole: mira, Adán, déjame presentarte a tu mujer. Wow, qué momento, qué elegancia. Y viendo todo esto, entonces, cómo se creó al ser humano, cómo se creó la mujer, cómo se creó el matrimonio, se instituyó el matrimonio, se le dio el brillo que debía tener, la prioridad que debía tener, el lugar que debía tener, la importancia que tiene. Sucede que aparece el pecado, y con el pecado, todo el mal que el pecado trae. La familia fue creada por Dios, sí, pero el pecado ensució, embarró, no la dañó por completo, no la destruyó por completo, pero la afectó profundamente. Profundamente. Nosotros no sabemos, entre Génesis 2:25 y Génesis 3:1, que cuando aparece el pecado, no sabemos qué tiempo pasó. No sabemos qué tiempo estuvieron Adán y Eva interactuando en armonía, con devoción a Dios. No sabemos qué tiempo pasó, pero sí se nos dice lamentablemente en Génesis 3, un versículo inmediatamente después de Génesis 25, que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El próximo versículo es este, Génesis 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán,
Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Subraya lo siguiente: también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Un poco extenso el pasaje, pero es que el relato completo teníamos que leerlo, porque aquí hay un compendio, hay un resumen, una síntesis de todo lo que comienza a pasar cuando el pecado es introducido. Y yo hice énfasis en algunas palabras, pero hay cosas que vemos aquí que no deberían estar presentes a menos que el pecado no haya hecho su aparición. Vemos la palabra miedo, vemos la palabra esconderse, vemos la palabra la mujer que tú me diste, desplazando culpa. Vemos muchas cosas que pasaron, hay muchas cosas que podemos ver en este pasaje. De hecho, son tantas las implicaciones que por razones de tiempo nos vamos a concentrar específicamente en lo que entiendo son implicaciones para la familia. Porque hay implicaciones personales aquí, sociales aquí, pero hay también algunas familiares. Sí puedo decir que la hermosa y gloriosa institución de la familia creada por Dios fue profundamente dañada por este incidente de Génesis 3. Y vean lo primero que pasa. El primer resultado muy lamentable del pecado fue que su relación con Dios, la relación con Dios que tenían el hombre y la mujer, se rompió. Se rompió. Fue quebrada. Y fue quebrada la relación de la primera pareja, y según la Biblia, todo ser humano después de Adán y Eva nace en una condición de ruptura en su relación con Dios. Todos nosotros nacemos en esa condición. De hecho, si leemos un poco más adelante en el mismo libro de Génesis, como yo le leí en Génesis 1, 26 y 27, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 4, cuando tienen su primer hijo, se dice que Adán y Eva tuvieron un hijo según su semejanza. Según su semejanza, humana, pecadora, inclinada a la perversión. Y comenzamos a ver ahora que hay pecado donde Caín mata a Abel, y hay cosas que ocurren. ¿Y de dónde sale eso? Viene de la herencia del pecado que es traspasada de la primera pareja a sus hijos, de nosotros a nuestros hijos. La Biblia es clara: nosotros nacemos con inclinaciones pecaminosas y perversas en nuestro corazón. Sabemos lo que tenemos hijos, que tu función como padre es evitar que tus hijos hagan un desastre, que tus hijos se desvíen, que tus hijos hagan lo mal hecho. Eso es lo que ellos de manera automática hacen. De manera automática se defienden con agresión. De manera automática dicen mentira cuando se les confrontan. De manera automática esconden lo que no es de ellos. Y nosotros tenemos entonces como padres recordarle los valores que también fueron recordados a nosotros, y que tenemos esos valores, que así no, que abre la mano, que comparte, que pide perdón, que no hables así. ¿Por qué? Es la sociedad que se lo enseña. A un niño de 2 años se lo enseñó la sociedad. De 3. El corazón pecaminoso, nos dice la palabra, que nace con esas inclinaciones. Somos hijos de Adán y Eva, y nacemos entonces en pecado y somos pecadores. Y nacemos por tanto en condenación
a menos que no acudamos a Dios en arrepentimiento y fe y acudamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados, permaneceremos en esa condición. Esta ruptura fue lo primero que ocurrió. Al pecar, Adán y Eva desconfiaron de Dios, desafiaron a Dios. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios ha hecho tanto alboroto con este tema de que comieron de una fruta? Seguro que fue que comieron solamente de una fruta. Dios le dijo, todo está a tu disposición. Aquí hay un límite, no comas. Esto está prohibido. Le dijo, ciertamente el día que de él comas, morirás. La mujer en su diálogo con el tentador llega a la conclusión contraria a lo que Dios había dicho. Dios dijo, eso está prohibido, y la mujer llega a la conclusión de que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Ella llegó a la conclusión de que lo que Dios prohíbe era bueno. Y su convencimiento entonces de que lo que Dios prohíbe era bueno lo lleva entonces a tomar de la fruta. Pero es un desafío a la autoridad de Dios. La comida de la fruta fue simplemente una manifestación de la rebelión de que Dios, tú no eres mi autoridad. Lo que para ti está prohibido, para mí está permitido. De hecho, para mí es bueno. ¿O no es ese el pecado? No hay muchas cosas que nosotros quisiéramos, deseamos, que sabemos que son contrarias. Hasta las buenas costumbres son contrarias. Y hay deseos en nosotros que tenemos que contener, porque el corazón pecador es así. Por eso necesitamos la gracia de Cristo y su poder transformador en nosotros para dejar de sentir de esa manera. Entonces el ser humano le dijo a Dios, lo que tú consideraste prohibido yo lo considero bueno. Esa rebelión contra Dios mató al ser humano espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios, y la Biblia describe mi condición entonces como muerto en delitos y pecados, y a menos que Dios no me haga nacer de nuevo, yo permanezco en esa condición. Yo necesito que Dios me resucite. Y eso fue lo primero que pasó. Lo segundo que pasó, que dañó profundamente la familia, es que se rompió el vínculo armonioso, confiado que había entre la primera pareja. Se supone que existía un vínculo armonioso y confiado. Ante el fallo, Adán es cuestionado, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hace Adán? ¿Qué pasó? La mujer que tú me diste me hizo comer. Imaginémonos, pensemos, especulemos, imaginemos lo que pasó en el corazón de Eva, en la mente de Eva, cuando ella escucha a su esposo culpándola de algo que él hizo voluntariamente. Yo creo que Eva le pudo haber dicho, no sé si ustedes tienen esa expresión aquí, yo te puse una pistola en el pecho a ti para que tú comieras. ¿Ustedes tienen esa expresión aquí? Yo te obligué a comer a ti. El texto dice, y Adán estaba con ella y le dieron y él comió. ¿Por qué tú me echas la culpa a mí? Imaginemos lo que eso produjo en la mente de Eva. Eva a su vez culpa a la serpiente. Aquí vemos una tendencia que ha quedado con nosotros. Nadie quiere hacerse responsable por sus pecados y por sus fallos. Cuando somos confrontados con nuestra verdad, con que nos equivocamos, con que metimos la pata, con que no fui yo, por la circunstancia, tú no sabes, me llevaron a... Eso ha quedado con nosotros. Ambos hicieron lo mismo. Adán culpó a Eva culpó a la serpiente. Desplazaron, eso es parte del pecado. El pecado se comete y luego se esconde, se justifica, se defiende. Es como un gato boca arriba. Y Dios dice, el corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Arrepiéntete, ya yo sé lo que hiciste. ¿Ustedes creen que Dios le preguntó a Adán dónde estás? Porque Dios no sabía dónde Adán estaba. Lo que Dios quería era que Adán saliera y le dijera, aquí estoy, perdóname. No sé qué hubiera pasado si la historia hubiese sido otra, pero aquí estamos, producto de ese pecado. Pero entonces, esta armonía comienza a romperse. El hombre culpa a su mujer
su mujer seguramente, y ya yo estoy especulando, pero yo creo que es muy lógico, se siente resentida, dolida porque su hombre, su esposo, para defenderse y salvar su pellejo, la culpa a ella de lo que está pasando, del desastre que está pasando, cuando el responsable de la pareja se supone. ¿Por qué ustedes creen que Dios le pregunta a Adán dónde estás? ¿Por qué ustedes creen que Dios le pide explicación a Adán? Porque Adán es la cabeza de la familia. Adán fue creado primero y fue quien recibió la instrucción. Dice, ¿dónde tú estás? Ahí vemos también cómo el pecado afectó el liderazgo de Adán. Y Adán actuó de manera silente, pasiva, se quedó callado cuando debió hablar. Cuando debió decir amorosamente a su esposa, no, querida mía, no podemos ir en esa dirección. No lo hizo, claudicó, entregó su rol. Lamentablemente tenemos el desastre que tenemos. Entonces, sin duda alguna que la falta de armonía y la falta de confianza que hoy en día hay en las parejas es una herencia en parte de todo esto. Vemos también los impactos emocionales, mencioné el tema del miedo, de la vergüenza. Ese es el segundo efecto. El tercer efecto y último de este desastre, y a muchos les resultará curioso encontrar esto aquí, es lo que leemos en Génesis 3:16. La tensión entre el sexo masculino y el sexo femenino está, por así decirlo, anticipado, profetizado aquí. Y yo voy a leer de la traducción, no sé si pusieron la traducción que yo usé, Génesis 3:16. Luego, nueva traducción viviente. Luego le dijo a la mujer, Dios le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo como una consecuencia de lo que pasó, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, Dios predice que como producto del pecado y las inclinaciones pecaminosas que hay en el corazón del hombre y la mujer, en general, porque eso no se puede decir que es algo general de toda la mujer y todos los hombres, pero en general, la mujer va a tener una tendencia a querer controlar al marido, pero el marido, el texto original dice, gobernará, se impondrá, y de ahí viene el feminismo y el machismo. La tensión de los sexos, señores, esto está escrito hace miles de años. La tensión típica de los géneros, de los sexos, de lo cual somos testigos. Dicho sea de paso, ambos extremos han pecado. El hombre, el sexo masculino, el sexo femenino, ambos han pecado de posturas extremas que lamentablemente han llevado a esta lucha donde no han debido ir. Y fíjense entonces cómo esto ha dañado la creación, la institución de la familia que Dios creó. En este último punto quisiera leer una cita del pastor John MacArthur al respecto. Dice, debido al pecado y a la maldición, el hombre y la mujer enfrentarán dificultades en su propia relación. El pecado ha convertido el sistema armonioso de roles ordenados por Dios en luchas desagradables de voluntades propias. Los compañeros de vida, esposo y esposa, necesitarán la ayuda de Dios para llevarse bien como resultado. El deseo de la mujer será dominar a su esposo, pero el esposo se impondrá. Y así estamos. La gloriosa institución de la familia, dañada por el pecado, ahora sin Dios, sin armonía, en tensión de los géneros o de los sexos. Entonces, en esa condición, y esa era la idea de recorrer por todos estos pasajes y ver la familia creada por Dios, pero al mismo tiempo dañada por el pecado. Ahora, ¿qué hacemos? Matrimonios y familias que enfrentan el desafío de permanecer a pesar de nuestras tendencias pecaminosas. Hay muchos que no sobreviven a ese intento. A veces tenemos el privilegio, algunos o la mayoría tenemos el privilegio de ser padres, pero producto de nuestro pecado muchas veces lo que hacemos con las manos lo dañamos con los pies, como dicen. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos minimizar el lamentable efecto del pecado en nuestros matrimonios y en nuestra paternidad y en nuestras familias en sentido general? Y eso es lo que nosotros queremos tratar en lo adelante. Mañana, pasado, vamos también a adentrarnos en algunos pasajes, relatos que nos conduzcan a cómo puedo yo hacer retroceder
el efecto negativo, lamentable del pecado en mi familia. ¿Cómo se hace eso? Y obviamente será un recorrido que haremos juntos, porque yo estoy en la misma necesidad que todos ustedes. Así que permítanme orar para concluir esta noche. Señor, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia, cuando Adán y Eva pecaron, tú no te alejaste de ellos, tú saliste en su búsqueda y le dijiste: Adán, ¿dónde estás? Y quisiste entonces restablecer una relación con ellos. Señor, eso nos habla de un Dios misericordioso, perdonador, lleno de gracia. Yo te pido, Señor, que las verdades hoy compartidas no queden en la superficie de nuestra mente, sino que puedan bajar, aquellas que sean útiles para las familias aquí presentes, que puedan bajar al corazón y a la práctica, y que podamos ver familias cambiadas, matrimonios restablecidos, paternidades renovadas, familias transformadas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, le bendiga a mis hermanos. Mañana nos veremos. Sí, hermano.